Cuando llegué en el búnker de mando, había más gente de lo habitual. Estaba hasta arriba de cuerpos sudorosos cubiertos de barro y era imposible distinguirlos. El ambiente estaba más viciado de lo normal y me pregunté si los recicladores se habrían vuelto a estropear. Ninguno de los presentes llevaba la capucha puesta, pero bajo la tenue luz del búnker, para mí todos aquellos rostros pálidos eran iguales. Supongo que mi aspecto sería idéntico al suyo, salvo por la visera y el abrigo. Eran un recordatorio de que yo no era como el resto, y en algunos de ellos vi una mirada que no me gustó. Llevaba mucho tiempo advirtiendo esa mirada, pero casi nunca me molestaba. No tenía que gustarles, si les caía bien, no estábamos haciendo nuestro trabajo. Pero en aquel momento, fui plenamente consciente de ello. Noté una fuerte presión, un peso. Se les había ocurrido juzgarme, a mí. Por un momento me quedé descolocado ante la ridiculez de su soberbia. ¿Quiénes eran ellos para juzgarme? Ese era mi deber, no el suyo. Yo sabía cuál era mi lugar en el regimiento y me aseguraría de que ellos supiesen cuál era el suyo. Así que correspondí sus miradas de odio con la mía propia. Al mismo nivel, y uno tras uno, todos desviaron la vista. El coronel fue el único que no se encogió ante mí. Nunca lo había hecho. Entonces se dio la vuelta. «Bueno, Valemar, ¿cuánto tiempo?», dijo con una risita y los aduladores que había entre la multitud se rieron con él. «¿Cuántas horas han pasado desde tu última visita?». No respondí. El coronel asintió y miró a su alrededor. «Me han contado que has demostrado un heroísmo admirable en el reciente derrumbamiento de la línea, Valemar. Varios hombres me han informado de que los has salvado de la sopa». «Cumplí con mi deber», expliqué con modestia. El coronel asintió de nuevo y esbozó una sonrisa severa. «¿Y después disparaste a alguien?». «La ejecuté». «¿Por qué la ejecutaste?». Me devané los sesos para darle una respuesta. «Instigación a la herejía», contesté. Tenía los ojos azules, pensé, pero no podía decir eso en voz alta. Puede que el coronel lo entendiese, pero los demás no. A los oficiales había que ofrecerles respuestas sencillas, fácil de procesar y dentro de los límites de su obligación. En cierto modo, eran como los hombres a los que dirigían. Autómatas de carne y músculo, sin una pizca de modales. Otra lección que aprendí de joven. No había que inquietar sus mentes con semejantes cosas. Ese era mi trabajo, mi deber. Yo cuidaba del alma del regimiento y ellos de su cuerpo. «¿No es eso lo que yo he oído?», manifestó alguien. Lo miré. Un capitán, según la insignia que llevaba. Reconocí su rostro, pero no sabía su nombre. Bajo la descuidada barba incipiente que llevaba, tenía unos rasgos suaves, como el rostro de un niño. Las barbas no iban en contra de las normas del regimiento, pero aquella tendría que haber estado prohibida. Le crecía a pedazos y era del color de la bilis. «Tuviste otro de tus episodios, Valemar», pronunció mi nombre como si fuese una blasfemia, y se me pasó por la cabeza dispararle y matarlo allí, en aquel preciso instante. Pero el coronel me lanzó una mirada que hizo que me replantease. Un murmullo se extendió por la multitud tras su afirmación. Me recordó a los gruñidos de los cerdos, impacientes por empezar a comer. En aquel momento, la comida era yo. Si bien el coronel comprendía cuáles eran mis funciones y reconocía la necesidad de mi presencia allí, sus subordinados carecían de esa claridad de pensamiento. Siempre buscaban formas de desacreditarme a ojos del coronel y a ojos de los soldados. Creo que me tenían miedo, o mejor dicho, tenían miedo de lo que representaba. Las personas como ellos no comprenden los límites de su propia autoridad, y yo era la personificación de dichos límites. Cuando se les enseñaba hasta dónde podían llegar, reaccionaban con dureza. «Duco, ¿qué fue exactamente lo que oíste?», quiso saber el coronel con voz amable. El coronel tenía paciencia con mis métodos, pero sabía que su paciencia no era infinita. «Oí como Valemar...». «Comisario», lo interrumpí. El capitán me miró y me sorprendió ver cómo con su gesto expresaba con tanta franqueza el gran odio que sentía hacia mí. «Oí como el comisario Valemar le gritaba como un loco a esa pobre alma antes de asesinarla, y que la asesinó por hacer una pregunta. No por herejía, sino por curiosidad».
La curiosidad es herejía, repliqué de forma automática. El desconocimiento es el escudo de la fe. ¿Ves?, exclamó el capitán gesticulando con vehemencia. Escucha lo que dice. No deja de soltar esos sermones como si explicasen algo. Nunca los he encontrado en ningún manual ni en ningún libro. Yo creo que se los inventa para justificar sus actos después de haberlos cometido. Vi un par de cabezas que se movían en señal de afirmación. No asentían con firmeza o con ferocidad, pero seguía siendo una afirmación. Memoricé sus rostros. Valdría la pena vigilarlos. Duco, dijo el coronel como una especie de aviso, pero el capitán estaba por encima de aquellas sutilezas. Coronel, sé que a lo mejor me estoy extralimitando, pero hasta tú tienes que admitir que no podemos tener a este morboso con abrigo negro acechando por las trincheras, empeorando una situación que es ya de por sí complicada. Más asentimientos, más sonidos de conformidad, más rostros que recordar. Me acordé de la trinchera y de la sensación del barro constriñéndome. En aquel momento experimentaba la misma sensación, y el capitán continuaba con su vehemente ataque hacia mi persona. Siguió en su línea durante un rato y con cada insulto se iba animando cada vez más. Entretanto, yo sentía un hormigueo en la mano y el gran deseo de coger la pistola láser, por lo que tuve que controlar mi expresión facial. Cualquier muestra de enfado, de negación, no haría más que avivar los sentimientos contra mí. Me pregunté si se trataba de una declaración de guerra improvisada en ese momento, o si estaba todo calculado. ¿Era el primer paso de un plan para destruirme de mi puesto? Ya me habían llegado historias similares, por supuesto. Normalmente los soldados intentaban solucionar esa clase de problemas con una bayoneta o lanzando una granada dentro de los aposentos de la otra persona mientras ésta dormía. Pero los oficiales pertenecían a una clase más civilizada. Hacían la guerra con palabras, soltaban calumnias, no granadas. Por lo general, no sabría decir qué método me gustaba más. Como he dicho, ya hacía tiempo que sabía que me tenían miedo. Pero eso que había ante mí no era miedo. O al menos no solo miedo. Y eso hizo que me pusiera en guardia. El regimiento me necesitaba. Sin mí todos perecerían. Por su propio bien, no les permitiría que usurparan mi autoridad. Miré al coronel con la esperanza de que interviniese. Su palabra era la ley. Si me declaraba inocente, entonces no podrían hacer nada salvo amotinarse. Y si se amotivaban, era el fin. Lo admito, casi deseé que se dejasen llevar por sus deseos de traición. Si es que lo sentían, habría facilitado mucho las cosas. Desde hace mucho tiempo, creo que la presencia de demasiados oficiales provoca que un regimiento sea lento y difícil de manejar, en lugar de aumentar su eficiencia general. Y nuestro regimiento tenía más oficiales de los que debería. Ninguno había sido ascendido de entre las filas del regimiento, claro está. Los soldados no eran buenos oficiales, y mucho menos buenos comisarios. No, los oficiales eran los vástagos de una aristocracia rural, nacidos para mandar. Así lo veían ellos. El coronel era un intruso, al igual que yo, pero a él se lo perdonaban. El coronel era de esa clase de hombres a los que admiraban, pero a su propia manera rústica. Sin embargo, yo no encajaba con ellos. No era un palurdo más al que podían darle órdenes, ni tampoco era su superior. Por lo tanto, era el enemigo. Y por fin parecían haber decidido que iban a borrarme del mapa, pero yo no iba a marcharme sin luchar. Cuando finalmente el capitán empezó a relajarse, el coronel hizo un ademán. Ya es suficiente, Duco. He tomado nota de tus quejas y las estudiaré. Perplejo, lo miré y en cierto modo me sentí traicionado. En esos momentos nadie estaba pendiente de mí. Todas las miradas estaban posadas en él, como debía ser. El coronel lanzó un suspiro y juntó las manos por detrás de la espalda. Y cuando digo que las estudiaré, hablo en serio. Estamos en un momento crítico. No podemos permitirnos que haya desavenencias en nuestras filas, ni tampoco podemos permitirnos discusiones entre nosotros. Y lo que es más importante,
No podemos dejar que nos vean discutir. Nuestras tropas ya están bastante inquietas. El coronel echó un vistazo a su alrededor. Señores, estamos en esto juntos. Entonces desvió la mirada hacia mí. Todos nosotros. Eso significa que tenemos que ir todos a una o morir. Y esto en un mismo intento. Y eso te incluye a ti, comisario. A continuación, guardó silencio un rato, pero añadió: no más ejecuciones. Abrí y cerré los ojos. ¿Cómo?, protesté. Ya me has oído, Valemar. Comisario, le corregí sin pensarlo. Tras un momento de vacilación le pregunté: ¿me estás diciendo que no puedo cumplir con mi deber? Las palabras me parecieron repugnantes al pronunciarlas. Estaba convencido de que no lo había escuchado bien. Seguro que el coronel no había querido decir eso. Me pareció que su sentencia escondía algo más intenso en su interior y estaba demasiado perplejo como para verlo. No, lo que estoy diciendo es que no puedes ejecutar a nadie más sin mi autorización expresa. Vacilé otra vez. Pero eso es... Coronel, yo no formo parte de la cadena de mando. Hablé despacio, intentando explicarme. Quizás se le había olvidado. No puedo ordenarme que haga caso omiso de lo que presencio. Y no lo estoy haciendo, Valemar. Hizo especial hincapié en mi nombre y me mordí la lengua para no corregirle. Le empezó a zumbar el ojo falso. La lente carmesí me estaba enfocando. Lo que estoy diciendo es que antes de desenfundar esa arma tuya, tienes que venir a verme. Puedes impartir castigos como veas conveniente, pero no más ejecuciones a menos que yo dé la orden. Miró a su alrededor otra vez, y aunque tardé un poco, me di cuenta de que sus palabras no eran solo para mí. También se estaba dirigiendo a los demás. Les estaba demostrando que me tenía controlado. Entonces se centró en mí de nuevo. ¿Me has entendido? No estaba seguro de haberlo comprendido, pero asentí a regañadientes. El coronel gruñó y se dio la vuelta, mostrándose satisfecho. Yo me alejé un poco, al igual que el capitán y el resto de los oficiales. Algunos empezaron a murmurar entre ellos y me dio la impresión de que se estaban riendo de mí. El edecán del coronel me trajo una taza de recaf instantáneo. Estaba frío y sabía rancio. En aquel lugar no había nada caliente, salvo el barro. Me lo bebí de todos modos, masticando los gránulos que no se habían disuelto. ¿Hay nuevos mapas?, pregunté, en un intento por cambiar de tema. El coronel asintió. Parecía cansado y yo empaticé con él. Tenía una labor muy dura y el ambiente y las exigencias de sus subordinados no hacían más que empeorarlas. Sentí una oleada no de culpa, sino de pesar por haberle puesto las cosas más difíciles. El último día hemos perdido 3 secciones de la línea de las trincheras, entre ellas aquella en la que casi te perdemos a ti. Todavía estamos intentando desenterrar a los caídos. A este ritmo perderemos a todos los que hemos ganado, intervino un oficial subalterno en voz alta, uno de los amigos del capitán. Lo analicé y me pregunté si su queja era solo eso, una queja, o si era algo más. Aunque no tenía los ojos azules, eran marrones como el barro y estaban enrojecidos por la falta de sueño. Un minuto después me pregunté por qué había pensado eso. ¿Había visto algo y no me había dado cuenta? Ese pensamiento me inquietó. Me tomé el recaf y lo observé. De pronto empecé a desconfiar. Pensé en el soldado que había matado en el refugio, una muerte de la que nadie sabía nada. Se le habían puesto los ojos azules justo antes de atacarme. Entonces, sin darme cuenta, desvié la mirada hacia el capitán, pero tenía los ojos tan marrones como los demás. Aún así, allí había algo. Sentía que me estaban vigilando. No solo vigilando, observando, estudiando. Miré a mi alrededor, intentando encontrar quién me estaba acechando, pero no capté nada. El coronel seguía hablando mientras señalaba unos mapas nuevos. No le estaba escuchando. El aire apestaba, cargado con los olores de siempre, pero me pareció percibir otro nuevo entre ellos. Un olor agradable, a limpio
y que no encajaba para nada en ese búnker. En aquel momento, alguien tosió detrás de mí, el edecán del coronel. ¿Más recaf, señor?, murmuró. Odiaba su voz. Estaba desprovista de autoridad. Era como una ráfaga de aire. Entonces me di cuenta de que tenía la mano sobre mi arma y la aparté de golpe. No creí que nadie me hubiese visto, salvo el edecán, quizás, pero él no era importante. Gruñí y le di mi taza. Las reuniones siempre me aburrían. Supongo que por eso empecé a divagar. Como ya he dicho, no soy estratega ni sé nada de tácticas. Voy donde me ordenan que vaya y cumplo con mis obligaciones y mis deberes. No hay que ser un genio militar para disparar al enemigo, tan bien como cualquiera que estuviese huyendo de él. Pero el coronel me insistía en que prestase atención a las charlas en las pocas ocasiones en las que asistía. Mientras él hablaba, yo analicé las capturas de imagen y los nuevos mapas y me percaté de que apenas había habido cambios desde la última reunión. A lo mejor no tenía el cerebro de un estratega, pero sí tenía buena memoria. Las líneas se retorcían como gusanos tras una fuerte tormenta, pero jamás desaparecían. Le di un trago a mi taza de recaf y pregunté: ¿y qué dice el alto mando? Entonces la conversación se acalló. Fue como si hubiese hecho un ruido muy desagradable. El coronel me miró y por su rostro pareció sorprendido de que siguiese allí. Nada. ¿Nada? Al responder pareció que los estaba acusando, aunque no era mi intención. El coronel me miró de nuevo. El búnker entero permaneció en silencio. Todos me estaban observando. Apoyé la taza en una mesa con deliberada lentitud y desapareció al instante. El pequeño edecán iba de aquí para allá a toda prisa, feliz y completamente ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. Un tono feliz era lo mismo que dos hombres sin fe. ¿Insinúas algo, Valemar? Comisario Valemar, corregí. El silencio se alargó, su mirada contra la mía. Ignoré a los demás. No eran mucho mejores que las tropas que dirigían. Ineptos, salvo por seguir órdenes. Como supe que haría, el coronel desvió la mirada a sus mapas y su ojo con implantes aumésticos chirrió y chasqueó. Comisario Valemar, se corrigió con aire distraído. No pretendía ser irrespetuoso, coronel. Es solo que me parece extraño que los altos mandos pasen por alto durante tanto tiempo nuestra condición de vanguardia, sin dar órdenes de que avancemos o el emperador nos libre, nos retiremos. En cambio, aquí estamos. Mantendremos nuestra posición hasta que nos lleguen más órdenes. Aunque es difícil hacerlo cuando el suelo se remueve tanto, susurró uno de los oficiales. Es peor que una mujer el día de su onomástica. Tras aquella ocurrencia rudimentaria, todos estallaron en una risa tosca, pero yo no me uní a ellos, más que nada porque no tenía ni idea de que era el día de la onomástica, ni tampoco que tenía que ver eso con los movimientos de una mujer, y de cualquier forma, prefiero que mis mujeres estén quietecitas. El coronel los acalló con un ademán seco. Tenía maña para eso, un brusco movimiento con una mano, el amago de un ceño fruncido. A veces lo analizaba e intentaba aprenderme sus trucos. Ahora, en cambio, creo que no es más que una aptitud natural que algunos hombres tienen y otros no. Allá donde nos lleve el barco resistiremos hasta que nos ordenen lo contrario. Podéis marcharos. Entonces me miró. Valemar, quédate un momento. El capitán y el resto de los oficiales salieron del búnker en fila. Algunos, entre ellos el capitán, me lanzaron una mirada asesina al pasar antes de marcharse. No les hice el menor caso. El coronel y yo nos quedamos en silencio un buen rato, después de que el último de ellos saliese del búnker. Entonces suspiró. Ay, ¿qué voy a hacer contigo, Valemar? Comisario Valemar, mis disculpas. Rechazó mi interrupción con un gesto. 2 personas en 2 días, en ambos casos sin apenas motivo o sin motivo alguno. Esto no puede seguir así. Tenía motivos en ambos casos. Decidí que no iba a contarle lo del hombre del refugio. Algo me decía que solo empeoraría las cosas.
Los hombres difieren. Los hombres, empecé. Noté la tensión que destilaba de mi voz y me obligué a calmarme. Si escuchas a los hombres, te dirán que nunca tienen la culpa de sus vicios. Ellos nunca aceptarán la responsabilidad de sus delitos. Siempre le echan la culpa a otra persona. Puede ser, pero a veces es mejor pasarlos por alto. Lo miré fijamente. Él y yo siempre habíamos tenido una conexión. Siempre nos habíamos entendido. O eso pensaba yo. Pero en aquel momento estaba hablando de herejía. Se me revolvió el estómago. Eso no fue lo que me dijiste cuando me uní al regimiento. Cuando te uniste al regimiento necesitábamos mano dura. Eran granjeros y mineros, nada más. Eran escoria. Necesitábamos soldados. Me ayudaste a convertirlos en soldados. Pero cuando se afila una espada, hay que tener en cuenta un límite antes de que se parta. ¿Y qué piensas? ¿Que está a punto de partirse? ¿De romperse? Volví a dejar la taza. Está pasando algo, coronel. Ocurre algo. Puedo sentirlo. Sí, lo sé. Y estoy intentando cortarlo de raíz. Intento protegerte, Valdemar. Se acercó un poco a mí, como si quisiese apoyar la mano sobre mi hombro, pero me aparté. No me gusta que me toquen, aunque sea un hombre al que respeto. No necesito protección. El coronel suspiró otra vez y desvió la mirada. Te necesito, comisario. No solo eso, te necesito de una pieza. Recuerda lo que te he dicho. Confesó. Entonces hizo un gesto con la mano y añadió: puedes irte. Así que me marché. En el exterior del búnker reinaba la tranquilidad. Las armas permanecían en silencio y el único sonido que se oía era el débil murmullo del barro. Primero giré a un lado y luego al otro, sin saber qué debía hacer. Todavía me estaban observando y podía sentirlo. Ninguno de los hombres que estaban de servicio fuera del búnker de mando me miraba, pero eso no significaba que no me estuvieran vigilando. Vacilé. El barro borboteaba bajo mis pies y los huesos flotaban sobre la superficie por unos breves instantes, entre las planchas de ferrocemento, antes de hundirse de nuevo. Una persona supersticiosa lo habría considerado un presagio, pero yo no soy supersticioso. Volví la mirada al búnker de mando y vi cómo el edecán del coronel me observaba desde la entrada con un narcotubo en los labios. Ni siquiera me había dado cuenta de que estuviese allí. Me saludó con una inclinación de cabeza, como si fuésemos amigos. Reprimí las ganas de sermonearlo y me dirigí a la línea de la trinchera. Los disparos no tardaron en reanudarse. Cuando regresé a mis aposentos, descubrí que alguien había entrado en ellos. Alguien había forzado la cerradura con violencia. Ni siquiera hoy sé de qué estaban buscando esa persona. No faltaba nada de mi colección de objetos ilegales. Tampoco habían desordenado mis manuales ni el papeleo que había estado haciendo. Todo seguía tal y como lo había dejado. Pero la entrada estaba forzada y olí algo en el ambiente. Algo que me hizo pensar en ojos azules. Me quedé un rato sentado y pasé la mirada por toda la habitación. Traté de encontrar algo fuera de lugar. Hasta la más mínima de las diferencias podría decirme quién había sido el responsable. Pero no encontré nada. Era como si solo hubiesen entrado allí para echar un vistazo. Creo que me habría sentido menos vulnerado si me hubiesen robado algo. En ese caso, habría habido un motivo evidente para el allanamiento, y mi respuesta estaría justificada. En cambio, me sentía como si me hubiese metido en un bosque oscuro y me hubiese alejado del camino. Nada tenía sentido. Estaba perdiendo mis viejas seguridades. Ya ni siquiera podía contar con el coronel. Al marcharme de mis aposentos, los soldados que estaban fuera intentaron esquivar mi mirada. Se arrimaban a los laterales de la trinchera. Hablaban en voz baja con un tono casi inaudible, bajo el estruendo de la artillería enemiga. Sabían algo. Quizás no sabían que lo sabían, pero lo sabían. ¿Se habrían quedado observando mientras el culpable invadía mi santuario? ¿Le habrían ayudado?
Me los quedé mirando con el arma en la mano. El cielo en llamas proyectaba unos largos y oscuras sombras que oscurecían ambos lados de la trinchera, y por un momento era como si cada hombre tuviese los ojos azules y todos tuviesen la mirada clavada en mí. ¿Algún problema, comisario? Me giré, a punto de desenfundar la pistola láser. Era el capitán. Me estaba observando desde una zona de la trinchera más elevada. Ya puesta la máscara, pero podía afirmar que estaba sonriendo. No, respondí y me enderecé. ¿Seguro? Pareces molesto. Puede que sea por el aire. Está muy viciado. Deberías ponerte la máscara. No podemos dejar que te dé un síncope por respirar demasiadas toxinas, ¿verdad? Me quedé mirándolo. Estaba riendo de mí. La verdad es que no me molestaba, salvo por el hecho de que tuviese la valentía suficiente de hacerlo. Con las órdenes del coronel todavía presentes en mi mente, me esforcé por mantener un tono calmado al hablar. Lo tendré en cuenta. Descendió por la trinchera hasta donde yo estaba. Los hombres se apartaban de su paso. Era difícil saber a quién le tenía más miedo, si a él o a mí. No moví la mano de la pistola. Me pregunté si habría venido solo. Si ese era el caso, aquel hombre era mucho más tonto de lo que pensaba. ¿Aquí vives tú?, preguntó, mirando mis aposentos. Estás un poco lejos de los demás. Eso no encaja mucho con las normas, ¿no? Aprecio mi privacidad. Mi privacidad, señor. Me permití esbozar una sonrisa. Aprecio mi privacidad. El capitán hizo un ruido que podría haber sido un gruñido, o también una risa. No podía diferenciarlos con la máscara. Lleva mucho tiempo encubriéndote, Valemar, pero no siempre estará aquí para protegerte. Ni siquiera me molesté en corregirlo. ¿Eso es una amenaza, capitán? ¿Acaso importa? De ser así, ya no puedes hacer nada. Te ha puesto el bozal. Creo que verás que, aún así, todavía conservo los dientes. Con los dedos, le di un par de golpecitos arrítmicos a mi arma. El capitán la observó y a continuación desvió la mirada hacia mí. Dejó caer la mano sobre su propia arma. «No te atreverías», susurró sin un ápice de arrogancia en la voz. No es cuestión de atreverse o no, sino de deber. Si me matas, no llegarás vivo al final del día. Alcé la mirada hacia el cielo en llamas. Mientras las observaba, las nubes tóxicas adquirieron una forma que me resultó familiar y me invadió una ligera sensación de paz. Respiré hondo y bajé la mirada. Todos estamos en el tiempo de descuento, capitán. Algunos más que otros, replicó unos segundos y después se alejó un poco, despacio y con prudencia, pero yo no me relajé. Mírate, eres el perro rabioso del coronel. ¿Cuántos cuerpos habrá enterrado por ti? ¿Cuántos habrás enterrado tú por él? Solo sigo órdenes como tú. El hombre resopló. Tú y yo no nos parecemos en nada. Entonces se dio la vuelta, como si me estuviese desafiando a que le disparara. Y estuve tentado de hacerlo, pero las órdenes del coronel eran claras. Sin embargo, mientras el capitán ascendía por la trinchera, giró la cabeza y me miró, y bajo los destellos de la artillería me pareció ver un resplandor azul antes de verle desaparecer. En aquel momento supe que el dios emperador me estaba hablando. Me estaba enseñando quién era el enemigo, el verdadero enemigo. No aquellos que estaban al otro lado del campo de batalla, sino los enemigos que esperaban a mis espaldas. El enemigo más peligroso era el que ataca desde dentro, como a veces me recordaba mi manual del regimiento. Estaban tramando una conspiración. Con sus palabras, el capitán casi lo había admitido, pero no sabía qué podía hacer. Mi entrenamiento no me había preparado para el trabajo de investigación. Si un comisario se topaba con un problema, lo solucionaba. Muerto, el hombre se acabó el problema. Siempre había funcionado así, pero gracias al coronel, en aquel momento no podía actuar como se me había enseñado. Me vi obligado a improvisar. No me arriesgué mucho.
Seguí el consejo del coronel. Yo era un buen soldado y sabía que el hombre tenía razón, por mucho que, incluso ahora, me duele admitirlo. Debía tener más cuidado, ser más prudente. Era más importante descubrir lo que estaba pasando que castigar todas y cada una de las infracciones. Daba igual lo mucho que se opusiese mi alma ante tal pensamiento, sobre todo si me estaban vigilando. Quizá estaban buscando la forma de desacreditarme, de provocarme. Tal vez fuese justo eso lo que el coronel intentaba avisarme. Así que esperé y observé. Estudié a los hombres, tal y como en el pasado había estudiado los pájaros y las ratas. Me acerqué a sus puntos de reunión y los observé mientras hablaban entre susurros. Los vigilaba mientras comían y bebían. Quería conocer sus hábitos, como habían hecho de pequeño con los pájaros. Día tras día, semana tras semana, y así sucesivamente. Podemos encontrar hábitos y patrones en todo. No hay nada aleatorio, en realidad. Las armas del enemigo se disparaban con un patrón, como ocurría con las nuestras. La misma secuencia de disparo, una y otra vez, tanto si aquellos que manejaban las armas eran conscientes de ello como si no. Y había un patrón en los ojos. Mientras los observaba, me percaté de que ellos también me observaban a mí. Me estaban estudiando, así como yo los estudiaba a ellos. Ambos nos escondíamos a simple vista. Yo en las trincheras y ellos en el cuerpo de los hombres. Cada día había más y más. Su número aumentaba y el nuestro descendía. Susurraban en las esquinas, replanteándose las decisiones y el objetivo de nuestro coronel. Hablaban de derrotas y muerte, de rendición. Había miles y miles de hordas de demonios con los ojos azules que se infiltraban entre nuestras líneas y debilitaban nuestra postura, y solo yo podía verlos. En todas partes ocurría lo mismo. Había taras en el muro, grietas que con cada ciclo que pasaba se agrandaban más y más. Pero aunque las reconocía, no podía identificarlas. Lo sé, es absurdo, pero aún así era la verdad. De pronto, un hombre tenía los ojos azules y al segundo siguiente se tornaban marrones. Los veía por el rabillo del ojo o los observaba un instante cuando doblaban una esquina o entraban encorvados a un refugio. Solo ocurría entre los soldados rasos, jamás entre los oficiales, no por aquel entonces. Excepto el capitán. Era uno de ellos. Estaba convencido, pero mantenía las distancias conmigo. Quizás sospechara de que había descubierto su secreto. Puede que solo se mostrase receloso conmigo, tras nuestro encontronazo en la trinchera. A veces le echaba una ojeada al mismo tiempo que él me observaba desde lejos. En algunas ocasiones no era él, sino aquellos a los que identifiqué como sus compinches. Otras veces solo ocurría con los soldados que me observaban con esos ojos tan antinaturales. ¿Qué eran? Incluso ahora lo desconozco. ¿Seguirían siendo humanos? ¿O no era más que una simple alteración cósmica? Me habían contado historias de corrupción, de plagas de escepticismo, pero aquello parecía más sutil, más preciso. No era brujería, pero quizás era un arma, una toxina que propagaba la desconformidad por las trincheras. Quizás estaban en el aire o en el agua. Me pasé días atormentado por aquellas preguntas, semanas incluso. Les daba tantas vueltas que perdía la noción de por qué me estaba preocupando, hasta que captaba otro destello azul a través de las gafas de una capulla medioambiental. Entonces recordaba por qué me preocupaba y vuelta a empezar. Lo único que sabía con certeza era que aquello, fuera lo que fuera, se desvanecía con la muerte. Lo había aprendido con mi segundo encontronazo. Los ojos azules se volvieron marrones, como si lo que fuera que había adueñado de él se hubiese marchado en cuanto le clavé el cuchillo. Sin embargo, tuve que matar a otra persona para asegurarme, con discreción, para no levantar sospechas. Huelga decir que esperé hasta presenciar una clara infracción de las normas. No soy un asesino. Fue fácil. Elegí bien el momento. Los disparos de las armas se retumbaban y el cielo ardía en llamas.
Las trincheras se estremecían y los soldados se dispersaban para ocupar sus puestos con el sonido de las sirenas de alerta de fondo. Todos menos uno, que se marchó a las letrinas. Desde cierto punto de vista se podría considerar un acto de cobardía ante el enemigo. Si un hombre no puede aguantar sus aguas menores durante la batalla, ¿para qué sirve? Lo seguí. Él nunca me vio. Me aseguré de que así fuera. Yo no llevaba ni la capa ni la visera. Había dejado los símbolos de mi autoridad en mis aposentos y solo vestía el uniforme manchado de barro como el de todo el mundo. Además de la capucha medioambiental. No estaba cómodo, pero uno debe sacrificarse por el bien del regimiento. Es lo único que nos pide el Dios emperador. Había ciertas zonas designadas para las letrinas en cada sección de la trinchera. En su mayoría eran unos agujeros clavados en el barro, que se mantenían estables gracias a las mallas y a la chatarra. Unos bancos bordeaban los agujeros y una lona impermeable los ocultaba de la vista de los demás. La sopa se tragaba todo lo que le dábamos, así que no hacía falta limpiarlas, aunque a veces las utilizaba como tarea de castigo. Lo seguí hasta allí. Dejé caer la malla que ocultaba la parte interior y esperé a que empezara. Así sería todo mucho más fácil. Si se percató de mi presencia, no dijo nada. A lo mejor creyó que estaba buscando un sitio en el que esconderme. A lo mejor no le importaba qué hacía allí. Los soldados no habían tardado en aprender a no hacer preguntas, sobre todo en la letrina. Me senté junto a la puerta y observé la trinchera a través de la lona. Las sombras danzaban por el muro de la trinchera, burlonas y débiles. Observé cómo se movían al son del martilleo de las armas. La forma en la que bailaban y se retorcían me recordó algo, pero no sabía explicar a qué. Solo sabía que hizo que se me revolviera un poco las tripas, así que me di la vuelta al instante. Entre gruñidos, mi presa canturreaba en voz baja y casi consiguió que me quedara dormido. Era la misma canción que cantaban todos, una cancioncilla pastoril de su mundo natal. Todos eran granjeros o hijos e hijas de granjeros. No sabría explicar por qué alguien pensó que serían buenos soldados. Un buen soldado debía ser rápido y duro, con cierto gusto por la violencia. Para mí, los mejores soldados salían de las ciudades colmena. Allí se criaban con crueldad, en aquellos oscuros túneles y en las estrellas calles de la ciudad. Pero sí es verdad que los granjeros poseen cierto pragmatismo rural, aunque apenas sea evidente. Supongo que tanto unos como otros mueren igual de bien. Y después de todo, ese es su propósito, morir por el Dios emperador. Crear un muro de carne y piedad, cercar sus tierras y soportar la larga noche. Aquel era y es mi propósito también, y es glorioso. Morir en su nombre. ¿Qué mayor gozo podía experimentar un hombre? Bueno, quizás matar por él. En el exterior, las armas retumbaban en el aire, las suyas y las nuestras. Sonaban como latidos de los corazones de unos gigantes, batiéndose en duelo. Me pregunté cuándo se cansarían de ese juego. ¿Cuándo, por fin, avanzarían hacia las fauces de nuestras armas? ¿O no lo harían? Quizás estaba esperando algo. Era una posibilidad que había empezado a plantearme, absorto en los descansos de mi paranoia. Aquello con lo que me había topado no era producto del azar, ni era un caso aislado, sino que formaba parte de una gran conspiración enemiga. No tenía pruebas de ello, salvo mis propias sensaciones, pero un comisario debe confiar en sus instintos, y los míos me estaban advirtiendo a gritos que aquella conspiración era más grave de lo que pensaba. Al final, esa fue la razón por la que decidí llevar a cabo mis experimentos. Necesitaba entenderlos, aprenderlo todo sobre ellos. El hombre que estaba en la letrina iba a ser el primero. Como he dicho, esperé a que terminara. Cuando suspiró e hizo ademán de levantarse con los pantalones a medio subir, me abalancé sobre él. Había cogido la bayoneta, esa que me había llevado como objeto ilegal. Tenía una buena hoja, ligera, afilada. Cumplía con su cometido con una eficiencia encomiable. Lo abrí allí mismo.
de la molleja al esófago, tal y como solía hacer con los pájaros cuando era un crío. Aunque nadie lo adivinaría por su aspecto, el cuerpo humano no es más que una bolsa de agua, ácido, bilis y sangre. Todos esos líquidos se derraman en cuanto alcanzas la profundidad suficiente. Hay que actuar con rapidez para evitar acabar empapado, aunque todo en un espacio reducido. Por suerte, yo tenía mis trucos. El hombre cayó de espaldas con un gemido de sobresalto, casi un suspiro, como si no se pudiese creer lo que estaba ocurriendo, aunque la verdad, ¿cuánta gente esperaría morir en una letrina? Lo cogí por la barbilla mientras se desangraba como un cerdo en el matadero. El color de sus ojos pasó del azul al marrón mientras se apagaban. Calculé cuánto tiempo tardaba, un par de segundos. Limpié la sangre de mi bayoneta con la manga de su uniforme y lo registré. Encontré las típicas baratijas de siempre y confisqué la gran mayoría. Tenía pensado analizarlas más tarde para ver qué secretos podían albergar, pero nunca llegué a hacerlo. Tras lo ocurrido tuve mucho trabajo. Escabullirme de las letrinas fue un juego de niños. Nadie se fijó en mí. Todas las miradas estaban puestas en el enemigo, mientras las armas seguían retumbando. Fue igual de fácil la segunda vez y la tercera también. En ambos casos observé a mi presa durante horas. Los sorprendí cuando estaban a solas y sincronicé sus muertes para que coincidieran con el estruendo de las armas. El color de sus ojos cambió en ambos casos. Con la tercera persona creí que disponía de tiempo antes del cambio e intenté arrancarle los ojos antes de que cambiasen de color, pero solo pude ver cómo los sangrientos glóbulos oculares adquirían un tono marrón ante mis dedos. Tras el incidente decidí que era hora de realizar otro experimento. Tenía que interrogar a uno de ellos, pero sabía que para eso iba a necesitar un poco de privacidad. ¿Una misión de reconocimiento?, preguntó el coronel, mirando con aquel único ojo rojo sin pestañear. El búnker de mando estaba atestado de personas como siempre, hasta arriba de parásitos con uniforme. Tras las semanas de vigilancia, había llegado a odiarlos a todos. Al ir de incógnito, había visto miles de infracciones, algunas menos importantes y otras más. En aquel momento sabía que eran escoria, todos y cada uno de ellos. Había empezado a desear que la lluvia caliente cayese sobre los cielos y con ella se ahogara casi todo ser vivo que habitaba las trincheras. En muy poco tiempo llegué a la conclusión de que nadie iba a poder salvar el regimiento. Como he dicho, fue la tercera muerte la que hizo que me decidiera actuar. Había sido un sargento. Había llegado a creer o esperar que aquel mal, aquella maldición, llamadla como prefiráis, no había afectado a los oficiales, si exceptuamos al capitán, pero resultó ser una esperanza vana. La infección avanzaba de forma descontrolada. Allá donde mirara, había visto ojos azules entre la suciedad, en los refugios bajo la lluvia. Un par de días después de mi tercer experimento, me di cuenta de que el estruendo de las armas los hacía salir de sus escondrijos. Se ocultaban bien durante los momentos de tranquilidad, pero en cuanto sonaban las armas, no me costaba nada identificarlos. Una parte de mí sospechaba que era una especie de señal, quizás un patrón en los ataques, o a lo mejor aquel sonido los exponía por alguna razón. Pese a todo, tracé un plan. No obstante, para llevarlo a cabo se necesitaba valor y audacia, dos cualidades que poseía en grandes cantidades. No es arrogante por mi parte afirmarlo, pues una persona no puede llegar a ser comisario sin esas facultades. Estamos atrapados en mitad de una tregua, expliqué, mirando a mi alrededor por todo el búnker. Si no podemos avanzar sin órdenes, por lo menos podemos intentar hacernos una idea más precisa de la posición de nuestro enemigo. Podemos identificar un posible punto débil, solo por si acaso. ¿Tanto te aburres, comisario?, exclamó, pero a pesar de sus palabras, sabía que aceptaría. El coronel comprendía la sabiduría que había detrás del plan, aunque no entendiese cuáles eran mis verdaderos motivos. A menudo, la inteligencia es un elemento que se suele pasar por alto en las campañas. Había demasiados comandantes que confiaban en la fuerza bruta para hacerse con la victoria. Aceptarle un golpe al enemigo está muy bien, pero es mejor acertárselo justo donde más daño puede hacer,
en el momento indicado. El caso es que sí, admití. Todos los oficiales que estaban allí reunidos soltaron una risita nerviosa. Como no puedo cumplir con mi deber de una forma, deja que lo haga de otra. Me adentraré en el terreno baldío que se extiende entre nuestras líneas y las suyas y veré qué puedo averiguar. ¿Tú solo?, quiso saber el capitán. Llevaba un rato en silencio. Sabía que me había estado observando, pero también sabía que los espías que tenía entre los soldados del regimiento no le habían podido contar nada. Se pensaban que era un tonto, franco y sin imaginación. No concebían la idea de que me despojase de mis adornos de comisario para cazar a mi presa, o al menos eso esperaba yo. No, si fuera posible, aunque lo comprendería si nadie quisiera acompañarme. Otra oleada de risitas. El capitán frunció el ceño y miró a sus hombres. El coronel hizo lo mismo, pero por motivos diferentes, espero. El paso siguiente era el más peligroso y respiré hondo antes de continuar. Como no estoy en la cadena de mando, te lo pido solo como mera formalidad. Sea como fuere, llevaré a cabo la misión, pues es un aspecto más de mis obligaciones. Defenderé al regimiento, ya sea de una forma u otra. ¿Y si te matan?, preguntó el coronel. Pues tendréis que pedir un nuevo comisario. Los formularios convenientes están en mis aposentos, manifesté mientras miraba al capitán, que entrecerró los ojos. El coronel sacudió la cabeza. Bueno, tienes razón. No puedo detenerte. Llévate a uno de nuestros hombres, capitán. Pide un voluntario. Iré yo, contestó él y me dio un vuelco el corazón. Sabía que el capitán vería aquello como un desafío. Los que son como él siempre reaccionan igual, pero el coronel rechazó su propuesta con un ademán de desdén. No, te necesito aquí. Elige a uno de los soldados rasos. Miré al coronel y me pregunté si habría descubierto algún vestigio de mi plan. Puede que solamente se preocupase de que ambos nos expusiéramos al peligro y solo uno de nosotros regresara, o a lo mejor temía por mi vida. Toda ayuda es bienvenida, expresé. Encontraré a alguien dispuesto, concluyó el capitán. Por un momento, solo por un instante, me pareció ver un ligero destello azul en sus ojos. Mantuve una expresión neutra, aunque estaba henchido de satisfacción. Tal y como esperaba, había caído en la trampa. Dile que traiga provisiones. Es posible que pasemos varios días fuera. Decidido entonces, dijo el coronel. Podéis marcharos, menos tú, Valemar. No me molesté en corregirlo, pues ya estaba pensando en mi próxima tarea. Con un gesto, el coronel me indicó que me sentara, pero yo me quedé de pie. Las normas establecían que un comisario debía permanecer de pie en presencia del comandante de su regimiento para recalcar su independencia de la cadena de mando. El decán le trajo una bebida. Ni siquiera la había escuchado entrar. Me pregunté cómo se comunicaban tan bien. Quizás fuese por la costumbre. El coronel se la tomó de un trago y el edecán le sirvió otra copa más. Una buena cosecha, comentó el coronel, dando un trago más. ¿Te gustaría una copa? Estoy de servicio. ¿Y si te lo ordeno? Insistió tras un momento de silencio. No respondí. La conversación se había desviado hacia terreno desconocido. El coronel suspiró. Bueno, mejor así. Es lo último bueno que queda. Nos falta de todo, incluso vino, comentó y me lanzó una mirada. Valemar, a veces me decepcionas. Sus palabras se me clavaron como un aguijón y puede que me estremeciera. Mis disculpas, coronel, si le he ofendido. Yo empecé, pero me pidió que me callara con un movimiento de su mano. Las disculpas son un signo de debilidad. Te estás poniendo en peligro. Aquí hay 1000 tareas más, mucho más importantes que hacer para que tengas que encargarte tú de una tarea que podría llevar a cabo cualquier soldado raso. Entonces, ¿por qué no ha enviado ya alguno para que lo haga? Porque tenemos toda la información que necesitamos, comisario. El alto mando nos ha ordenado que mantengamos nuestra posición hasta que recibamos nuevas órdenes que indiquen lo contrario. Eso es lo que haremos.
El ojo rojo del coronel emitió un zumbido y se centró en mí. «Pero no sales allí afuera por eso, ¿verdad?». Quería contárselo, pero sabía que no iba a creerme. Lo sabía muy bien. «No sé a qué se refiere, coronel». El hombre vaciló. Cuando habló, un momento más tarde, parecía estar arrepentido y eso no me gustó. «No, puede que no lo sepas. A veces creo que he abusado de tus cualidades, Valemar, comisario. En cambio, otras veces pienso que quizás he conseguido justo lo que quería. Este regimiento habría desaparecido bajo las órdenes de nuestros predecesores. Los hombres como Duco lo habrían llevado a la tumba, pero nosotros lo fortalecimos, ¿verdad? Yo he cumplido con mi deber, coronel, tal y como has hecho tú». El coronel emitió un sonido que podría haber sido una risa. A veces me olvidaba de que los dos éramos forasteros en este regimiento. Él me había traído en cuanto lo habían puesto al mando de las tropas. Jamás descubrí qué le había pasado a su predecesor. Bueno, de todas formas no importaba. El regimiento pertenecía a aquel que estuviese al mando. Le pertenecía a él, a nosotros. «Así es, y seguiremos así». Me miró por encima del borde de su copa. «Ve con cuidado, comisario. Duco no se lo pensará dos veces antes de clavarte un cuchillo si cree que puede salirse con la suya». Y con aquellas inquietantes palabras me dio su permiso para marcharme. Fue la primera vez que hablamos abiertamente del tema. Hubo otros como Duco, otros oficiales que no pudieron adaptarse al nuevo status quo del regimiento. Yo había cumplido con mi deber, con las órdenes del coronel, y despejamos el camino para la llegada de nuevos oficiales, unos que se mostrasen más flexibles con la forma de pensar del coronel. Pero por primera vez el coronel me había pedido que tuviese cuidado con ellos. En aquel momento me percaté de que estaba más preocupado de lo que yo había supuesto. Imaginé que por eso me había sermoneado delante de los demás momentos antes. También me pregunté si el coronel había visto lo mismo que había visto yo. ¿Acaso era aquella su forma de decirme que sabía lo que estaba pasando, pero que su rango le impedía actuar? ¿Que estaba de acuerdo con mis actos? Confiaba en que así fuera. Con su ayuda sería mucho más fácil salvar al regimiento. Me llevé la bayoneta, obviamente. Me había venido bastante bien durante mis investigaciones anteriores y le estaba empezando a coger cariño. Como yo, mi arma era un objeto con una función simple y precisa, diligente y letal. Además, era fácil de esconder. El capitán me había enviado a un soldado llamado Gómez. Era un trozo de cartílago con aspecto robusto y mucho más alto que yo. Apenas pronunció un par de palabras, salvo al saludarme. Solo me sabía el nombre de Gómez, porque estaba bastante seguro de que había asesinado a otro soldado raso durante una partida de cartas, aunque no había encontrado pruebas de ellos. Malgastar los recursos del regimiento se castigaba con la muerte, y Gómez lo sabía, así que había hecho todo lo posible por borrar sus huellas. A menudo me preguntó qué clase de incentivo le había ofrecido el capitán para convencerle de que me acompañase en mi viaje. El mérito, supongo. Muchas veces eso era suficiente para un salvaje como Gómez. De todas formas, en cuanto lo vi, supe que iba a intentar matarme. Al partir, atravesamos las trincheras y, serpenteando, llegamos a las líneas más alejadas de nuestra posición. Justo en aquel punto, las líneas empezaban a transformarse en unos escabrosos barrancos de barro movedizo y de búnkeres en ruinas. El camino era irregular y blando, y en más de una ocasión nos vimos obligados a esperar a que se asentase más para poder continuar nuestra marcha. El aire era irrespirable y apestaba a calor y otras cosas más complicadas de identificar. Tuve que ponerme la máscara medioambiental y un par de guantes gruesos. A pesar del aislamiento, todavía podía sentir el calor que se filtraba por los muros a medio formar de las trincheras abandonadas. Cambiaban con cada paso que dábamos. Las paredes adquirían nuevas formas y el fondo de las trincheras se elevaban o se hundían incluso más. En cierto momento nos arrastraba hacia abajo con él, y al siguiente nos empujaba hacia la superficie. Con gran dificultad logramos atravesar un lodazal que nos cubría hasta las rodillas y trastabillamos al pasar por encima de llanuras de barro seco. Con los cambios de la sopa
Unos geysers de vapor salieron disparados hacia el cielo, y tuve que mirar hacia atrás más de una vez, solo para perder de vista a Gómez, pero era inevitable que reapareciese, ya que seguía mis pasos a un ritmo lento, aunque lleno de determinación. Nos arrastramos por los campos infestados de cadáveres. El calor y las toxinas habían deformado los restos, que habían adquirido unas formas raras e inquietantes. Unas flores formadas por huesos se abrían paso a través del embravecido barro y extendían sus pétalos cubiertos de escarcha hasta la médula, hacia el cielo extendido que ardía sobre nuestras cabezas. Por el camino, varias zarzas de huesos y escoria colgaban como si fueran unas pesadas cortinas, y más de una vez tuvimos que abrirnos camino por ellas. El calor era cada vez más asfixiante, y estaba sudando a mares con el abrigo puesto. Sabía que Gómez estaría sufriendo tanto como yo, pero no dijo nada. Gómez iba a intentar matarme. Lo sabía tan bien como me sabía mi propio nombre. Eso me daba la excusa que necesitaba para hacer lo que tenía que hacer. Por lo menos me daría una excusa para ahondar más en la investigación. Dijera lo que dijera el coronel. Las líneas enemigas no estaban cerca. Había dado por hecho de que estarían a la vista, pero la verdad era que no podíamos verlas ni de lejos. Entre la neblina y el barro, nuestro enemigo no era más que una mancha borrosa en el horizonte. Tardamos casi 3 días en llegar a vislumbrar las líneas más remotas de sus trincheras, y aún así había poco que ver. Solo trincheras y unos baluartes improvisados muy parecidos a los nuestros. Al ver por primera vez las líneas enemigas, no pude evitar preguntarme si serían de los nuestros. Bueno, es comprensible. La burocracia del imperio es cuantiosa y avanzaba con lentitud, así que es fácil que cometan errores. Los regimientos pueden recibir órdenes de tomar un mundo que ya ha sido tomado, y aquellos al mando no cambiarían de parecer por muchas protestas y quejas que se hagan. Solo ven números, solo ven hombres, ni soldados. Esa es la diferencia entre ellos y los hombres como el coronel. En aquel momento, mientras esos heréticos pensamientos revoloteaban por los límites de mi certeza, me pregunté si había sido esa la razón por la que el coronel se mostraba tan evasivo y parecía tan cansado durante los últimos días. Si era porque sabía, como casi seguro que sabría, que no nos estábamos enfrentando a unos senos, sino a otros siervos del dios emperador como nosotros. Sí, por eso era tan reacio a avanzar, porque esperaba, rogaba, que fuese un error de sus superiores, los cuales lo detectarían antes de que fuese demasiado tarde. Pero claro, aquellos pensamientos eran una tontería. Aunque los humanos podemos cometer errores, el dios emperador no, y él no nos habría enviado a este terrible mundo si no fuese necesario. De hecho, yo sospechaba que nos habían enviado allí por una buena razón. Que me había enviado allí por una buena razón. Y estaba en lo cierto. Durante aquel viaje de 3 días, pude reconocer bien a Gómez. No a nivel personal, pero los hombres como él son como un libro abierto para mí. Era una bestia. Lo más probable es que antes de unirse al regimiento hubiese sido un delincuente. Eso explicaría su naturaleza asesina. Pero también era astuto. Esquivaba mi mirada, jamás me miró directamente. Por mucho que yo lo intentara, no conseguía pillarle desprevenido. Cada vez que lo miraba, él volvía el rostro. Al final me di cuenta de que, con ojos azules o sin ellos, iba a tener que arriesgarme. Sin articular palabra alguna, rescaté mis telémetros. Eran viejos, pequeños y pesados, otro objeto de mi colección. Poco después de unirme al regimiento, me había visto obligado a castigar a uno de los artilleros por uso innecesario de la munición del dios emperador. Había estado rechazando un avance enemigo, pero eso no me valía como excusa para una actitud tan derrochadora como aquella. Me deslicé por el barro y subí por una leve pendiente hasta el borde de la trinchera, dejando tras de mí unos baluartes en ruina recubiertos por concertina. Dirigí los telémetros hacia los puestos del enemigo. No vi nada, a pesar de la visión mejorada con la que contaba. A veces recuerdo aquel momento. Una parte de mí ansiaba ver algo, lo que fuera, ver quién estaba manejando las armas,
pero lo único que pude ver fue el vapor, la neblina y el barro. Entonces Gómez actuó tal y como me lo había imaginado. Se había acercado con tanto sigilo que si no hubiese estado preparado, quizás no me habría dado cuenta hasta que ya habría sido demasiado tarde. El capitán había elegido muy bien a su sicario. La cuerda me rodeó el cuello con toda facilidad del mundo y se tensó al instante, pero antes de que Gómez pudiese clavarme una rodilla en la espalda, me hice a un lado y caí rodando ladera abajo hasta el fondo de la trinchera. Perplejo, Gómez perdió el equilibrio, soltó un grito ahogado cuando hice que cayera sobre mí. Había desenvainado la bayoneta antes de que pudiese ponerse de pie y arremetí contra él. El soldado cerró las manos sobre las mías y sujetó con fuerza el filo que se interponía sobre nosotros. El ímpetu de mis movimientos bastó para hacer que cayera de espalda y se estrellara contra las ruinas de un viejo refugio. Podía oír las blasfemias que profería, pero solo podía fijarme en sus ojos. No eran azules, no sabía qué significaba aquello, al menos no en aquel momento. Aún así intentaba matarme. Soy más fuerte de lo que aparento. Era evidente que Gómez había pensado que sería una presa fácil. Forcejeamos entre los restos de la trinchera destrozada, con el barro lamiéndonos las espinillas. No quería utilizar la pistola láser. Un disparo, el más mínimo ruido, cualquier cosa podía hacer que el enemigo nos atacara. A pesar de ello, necesitaba respuestas, y Gómez podría dármelas.